Muchos dicen que el peligro de cruzar hacia el norte son las patrullas, el calor de 45 grados o la falta de agua. Pero los que han caminado las rutas prohibidas de Sonora y Arizona saben que hay algo más. En esa tierra de nadie, donde el tiempo parece detenerse bajo la luna de plata, el hambre y la desesperación abren puertas que deberían quedarse cerradas. Esta no es una historia de éxito, es el testimonio de quienes descubrieron que, en el desierto, la frontera entre los vivos y los muertos es tan invisible como la línea que divide a dos países. Eran las 2 de la mañana cuando Beto sintió que el aire cambiaba. El grupo era pequeño, 5 personas además de El Alacrán, un coyote de pocas palabras y ojos hundidos que parecía haber nacido de la misma tierra seca. Habían pagado lo último que tenían para que los pasara por la zona de Sasabe, un terreno traicionero lleno de matorrales y cañones profundos. Caminen en fila, pisen donde yo piso y, por lo que más quieran, no volteen si escuchan que alguien los llama por su nombre, les había advertido El Alacrán al iniciar la marcha. Al principio, el silencio era absoluto, solo roto por el crujir de las botas sobre la grava. Pero al llegar a un punto conocido como el lavadero, un arroyo seco que servía de guía, la atmósfera se volvió densa, como si el oxígeno se hubiera acabado de golpe. Beto, que iba al final de la fila, empezó a escuchar un sonido rítmico. Clac, clac, clac. Eran como piedras chocando entre sí. Pensó que era alguno de sus compañeros, pero todos caminaban con la mirada fija en el suelo, aterrados. De pronto, un olor fétido, a carne vieja y flores podridas, inundó sus narices. No se detengan, susurró El Alacrán, y por primera vez, Beto notó que la mano del coyote, la que sostenía el arma, estaba temblando. Fue entonces cuando lo vieron. A unos 20 metros a la izquierda, entre las sombras de unos saguaros gigantes, algo se movía. No caminaba, se deslizaba con una altura antinatural. Era una figura delgada, vestida con harapos que parecían jirones de ropa de migrantes de hace décadas. Pero lo que heló la sangre de Beto fue la cara, no tenía rasgos, solo una superficie lisa y pálida que reflejaba la luz de la luna. «Es un recolector», gritó en un susurro desesperado Elena, una mujer que viajaba con ellos buscando a su esposo desaparecido años atrás. La figura se detuvo y, de repente, una voz salió de la nada. No era una voz humana, era una grabación distorsionada, una mezcla de gritos y súplicas. «Ayúdenme, tengo sed. Beto, ayúdame». Beto se quedó paralizado. La voz era exactamente igual a la de su hermano menor, que se había quedado en Michoacán. El Alacrán reaccionó rápido, agarró a Beto del hombro y lo sacudió con una fuerza bruta. «No es él. Si lo miras a los ojos le entregas tu camino», le gritó el coyote, rompiendo su propia regla de silencio. El grupo empezó a correr. Ya no importaba el sigilo ni la patrulla fronteriza. El recolector empezó a seguirlos, pero no corría, aparecía y desaparecía entre los arbustos, cada vez más cerca. Cada vez que aparecía, el frío aumentaba, un frío que calaba los huesos a pesar de que la arena seguía caliente. Ramiro, el más joven del grupo, tropezó con una rama y cayó. Antes de que alguien pudiera ayudarlo, un silbido agudo y metálico rasgó el aire. Beto vio, por el rabillo del ojo, como unas manos largas, de dedos como ramas secas, se extendían desde la oscuridad para sujetar los tobillos de Ramiro. El muchacho no gritó de dolor, sino de puro terror, mientras era arrastrado hacia la profundidad de un matorral espeso. «No lo busquen. Ya no es de nosotros», sentenció el Alacrán, empujando al resto hacia adelante. Caminaron, o corrieron, por lo que parecieron horas, rezando en voz baja, con el sonido del silbido pisándoles los talones. Solo se detuvieron cuando las luces de una carretera interestatal brillaron a lo lejos. El recolector no cruzaba el pavimento, se quedaba en la orilla del desierto, reclamando lo que ya era suyo. Lograron llegar a la casa de seguridad en Tucson. Estaban a salvo, técnicamente. El Alacrán se sentó en una esquina a fumar, con la mirada perdida. Beto se acercó para darle las gracias, pero cuando el coyote levantó la cabeza, Beto retrocedió horrorizado. El Alacrán tenía los ojos completamente blancos,
nublados por cataratas que no estaban ahí hace unas horas. Llegamos, Beto, dijo el coyote con una voz que ya no era la suya, sino la de Ramiro, el muchacho que se quedó atrás. Pero una parte de ti se quedó conmigo en el cañón. Tarde o temprano, todos volvemos a pagar la deuda. Beto se alejó temblando, salió al patio de la casa y se miró las manos. Debajo de sus uñas no había tierra, sino arena negra y fina, la misma arena que cubría los restos de los que nunca llegaron. Hoy, Beto vive en Chicago, trabaja y manda dinero, pero cada noche, cuando el viento sopla fuerte contra su ventana, escucha el mismo silbido metálico y la voz de su hermano preguntándole si ya terminó de cruzar. Porque el problema de cruzar al otro lado es que, a veces, algo se cruza contigo. Hay una regla no escrita entre los que cruzan el desierto: nunca recojas nada del suelo que no sea tuyo. En la ruta que une a Sonora con Arizona, el calor no es el único enemigo. Existen zonas que los coyotes llaman puntos muertos, lugares donde las brújulas giran sin sentido y donde el tiempo parece doblarse. Se dice que el desierto tiene memoria y que, a veces, esa memoria tiene hambre. Esta historia no trata sobre la patrulla fronteriza, sino sobre lo que sucede cuando el cansancio se convierte en una alucinación que empieza a tocarte la espalda. Julián no era un hombre religioso, pero después de 3 días caminando bajo el sol inclemente de altar, empezó a rezar. Iba en un grupo de 12 personas, guiados por un hombre al que apodaban el Cuervo. El Cuervo era un tipo seco, de piel curtida como cuero viejo, que conocía las brechas como la palma de su mano. Sin embargo, esa tarde, el Cuervo se detuvo en seco frente a un cañón de piedras rojizas. «Aquí no es», murmuró el Cuervo, revisando un GPS que no daba señal. «Pasamos este mezquite hace 2 horas. Estamos dando vueltas». El grupo entró en pánico. El agua se estaba terminando y el sol empezaba a caer, pintando el cielo de un color sangre violento. Decidieron acampar en una pequeña cueva para evitar ser detectados por los drones térmicos. Pero en cuanto la oscuridad total se tragó el desierto, el silencio se volvió insoportable. A mitad de la noche, una joven del grupo llamada Lucía despertó a Julián. «Escucha», susurró ella, temblando. Desde el fondo de la oscuridad, fuera de la cueva, se escuchaba un sonido metálico. Clink, clink, clink. Como si alguien estuviera arrastrando una cadena muy fina sobre las piedras. Julián se asomó con una pequeña linterna, pero el Cuervo le bajó la mano de un golpe. «Si lo alumbras, te ve. Y si te ve, ya no puedes regresar», le advirtió con una voz llena de un miedo que Julián nunca le había visto. A través de la penumbra, sin luz, Julián alcanzó a distinguir una silueta. No era un oficial, ni un animal. Era una fila de figuras humanas que caminaban a unos 50 metros de la cueva. Lo aterrador no era que estuvieran ahí, sino cómo se movían, caminaban en una sincronía perfecta, con las cabezas gachas y los brazos colgando inertes. Lo más extraño es que no dejaban huellas en la arena. De repente, una de las figuras de la fila se detuvo y giró la cabeza 180 grados hacia la cueva. A pesar de la distancia, Julián sintió que esos ojos, que eran solo cuencas vacías, estaban fijos en él. La figura abrió la boca y, en lugar de un grito, salió el sonido de una radio vieja buscando señal, una estática blanca que le revolvió el estómago. «Son los que se quedaron», dijo el Cuervo en un susurro apenas audible. «Creen que nosotros somos el camino de salida. No dejen que se acerquen». Pero alguien no aguantó el miedo. Un muchacho del grupo, desesperado por el hambre y el delirio, gritó: «¡Ayuda! Aquí estamos». En ese instante, la fila de figuras se rompió. Las sombras empezaron a correr hacia la cueva, pero no corrían como humanos, se desplazaban en 4 patas, con una velocidad sobrehumana, haciendo crujir sus huesos en cada movimiento. El grupo salió disparado de la cueva, corriendo hacia el desierto abierto, olvidando mochilas y provisiones. Julián corría hasta que sus pulmones ardían. A su lado, veía a sus compañeros desaparecer uno a uno en la oscuridad, tragados no por la distancia, sino por sombras que parecían emerger del mismo suelo. De pronto, se encontró solo.
El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Un silencio denso, pesado. Caminó por lo que parecieron horas hasta que vio una luz a lo lejos. Era una fogata. Se acercó con la esperanza de encontrar a su grupo, pero al llegar, solo vio a un hombre sentado de espaldas. ¿Cuervo? ¿Eres tú?, preguntó Julián, con la voz rota. El hombre no respondió. Julián se acercó y le puso la mano en el hombro. Al tocarlo, sintió que la ropa del hombre estaba fría como el hielo, y su piel tenía la textura de la sal. El hombre se dio la vuelta lentamente. No era el cuervo. Era el mismo Julián. Era el mismo, pero con los ojos cosidos con hilo de cáñamo y la boca llena de arena. El otro Julián levantó una mano y señaló hacia el horizonte, donde el sol empezaba a salir, pero el sol no era amarillo, sino de un negro absoluto. Julián despertó de golpe. Estaba en un centro de detención en Texas. Sudaba frío y sus compañeros de celda lo miraban con extrañeza. Se sintió aliviado, todo había sido una pesadilla producto de la deshidratación. El oficial de migración lo llamó por su nombre para procesar su deportación. Tuviste suerte, muchacho. Te encontramos desmayado a mitad del camino, dijo el oficial sin mirarlo. Julián asintió, tratando de calmar su corazón. Pero cuando el oficial le entregó sus pertenencias en una bolsa de plástico, Julián sintió que el mundo se desvanecía. Dentro de la bolsa solo había una cosa, una pequeña brújula vieja que él nunca había tenido. Al abrirla, notó que la aguja no apuntaba al norte, sino que giraba frenéticamente. En el espejo de la brújula, Julián no vio su reflejo actual, sino la imagen de él mismo, todavía en la cueva, rodeado por esas figuras de sombra que le susurraban al oído. Todavía no has salido, todavía estás caminando. Julián miró sus manos. Debajo de sus uñas, empezó a brotar arena fina y blanca. Miró por la ventana de la oficina y, por un segundo, el paisaje de Texas desapareció, revelando el desierto infinito y rojo, donde miles de figuras iguales a él seguían caminando en círculos, esperando a que alguien más cruzara para poder ocupar su lugar. Hasta el día de hoy, los guardias dicen que Julián nunca habla. Solo se queda mirando a la nada, rascándose las manos, de donde nunca deja de caer arena. Hay lugares en la frontera donde los mapas se rinden. Los coyotes más viejos dicen que el desierto no es solo arena y matorrales, sino un organismo vivo que respira y que, de vez en cuando, decide reclamar a un grupo para que no salga jamás. Se cuenta que existen brechas temporales, puntos donde el hambre y el agotamiento rompen la realidad. Esta historia pertenece a los archivos de lo innombrable, a esos grupos que son detectados por los radares de la patrulla fronteriza pero que, al llegar al lugar, solo encuentran huellas que se cortan de tajo en el aire. Mateo era un joven que no creía en aparecidos, solo en el peso de los dólares que necesitaba enviar a su madre. Por eso, cuando el coyote, un hombre apodado el Tuerto, les ordenó detenerse en seco frente a una formación de rocas que parecía una mandíbula abierta, Mateo no sintió miedo, solo impaciencia. Aquí el aire huele a rancio, dijo el Tuerto, olfateando el viento. Si ven una luz que no parpadea, cierren los ojos. Es la luz que te invita a entrar, pero no a salir. El grupo, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, caminaba bajo una luna roja, de esas que en el desierto anuncian sangre. Después de horas de marcha, el paisaje cambió de forma imposible. El suelo dejó de ser arena suelta para convertirse en una tierra negra, compacta, y frente a ellos apareció lo que parecía un pueblo de adobe, perfectamente conservado, en una zona donde se suponía que no había nada en kilómetros a la redonda. No está en el mapa, susurró Sofía, una de las migrantes. Miren, hay ropa colgada en los tendederos, y las luces de las casas están prendidas. El Tuerto estaba pálido. No se acerquen. Eso no es un pueblo, es una trampa. Pero el agotamiento es más fuerte que el sentido común. Movidos por la sed extrema, 3 del grupo corrieron hacia la primera casa, convencidos de que encontrarían un pozo. Mateo lo siguió, pero se detuvo en el umbral. El interior de la casa era idéntico a la casa de su infancia en Michoacán, el mismo olor a café de olla,
los mismos muebles de madera crujiente. Lo aterrador empezó cuando Mateo miró hacia la mesa del comedor. Había platos con comida humeante, pero al acercarse, vio que el humo no era de calor, sino una especie de vapor grisáceo. En las sillas, no había personas, sino cáscaras de piel humana perfectamente acomodadas, como si alguien hubiera desinflado a los ocupantes y dejado solo el envoltorio sobre la ropa. Un grito desgarrador fuera de la casa lo hizo reaccionar. Al salir, vio que el pueblo estaba cambiando. Las paredes de adobe empezaban a latir como un corazón. El tuerto gritaba desesperado que corrieran, pero el camino por el que habían llegado ya no existía, en su lugar, solo había más casas que se extendían hasta el infinito. De pronto, de las sombras de los callejones, empezaron a salir niños. Eran decenas de ellos, vestidos con ropas de distintas décadas, camisas de cuadros de los 70, gorras de los 90, mochilas modernas. Sus rostros eran hermosos, pero sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila. No hablaban. Emitían un sonido similar al de los grillos, pero multiplicado por 1000, un zumbido que hacía que los oídos de Mateo empezaran a sangrar. «Vengan a descansar», dijeron los niños al unísono, y sus voces sonaron dentro de la cabeza de Mateo, no en el aire. Uno de los migrantes, vencido por el cansancio, se dejó abrazar por uno de los niños. En el momento en que la piel del niño tocó la del hombre, éste empezó a marchitarse en segundos, como una fruta bajo el sol, hasta que solo quedó su ropa y esa cáscara de piel sobre el suelo. El niño, por el contrario, pareció recuperar color y vida. Corran hacia el este. No miren atrás aunque escuchen a sus madres. Bramó el tuerto, disparando al aire, aunque las balas atravesaban a los niños como si fueran humo. Mateo corrió hasta que el corazón le martilleaba en la garganta. Sentía manos pequeñas rozándole la espalda, escuchaba la risa de sus propios hijos llamándolo desde la oscuridad de las casas. Solo se detuvo cuando sintió el frío metal de una cerca de alambre de púas enterrándose en su pecho. Mateo logró cruzar. Fue encontrado por agentes de la Border Patrol a pocos metros de la carretera interestatal. Estaba en estado de shock, con el cabello completamente blanco y las yemas de los dedos borradas, como si alguien se las hubiera lijado. En el hospital de la base, un agente que hablaba español intentó tomarle su declaración. Mateo solo repetía una frase: ellos todavía están cenando. El agente, intrigado, revisó las fotos térmicas de los drones que sobrevolaban la zona esa noche. En las imágenes no se veía ningún pueblo, solo el desierto vacío. Sin embargo, en una de las tomas, justo donde Mateo decía que estaba el pueblo, aparecía una mancha de calor inmensa, con la forma perfecta de una figura humana sentada en el suelo, midiendo más de 3 kilómetros de largo. Esa noche, mientras Mateo dormía en la celda del centro de detención, el guardia de turno escuchó un zumbido de grillos que venía de los ductos de ventilación. Cuando entró a revisar, la celda estaba vacía. No había rastro de forcejeo, ni puertas abiertas. Lo único que encontraron sobre la cama de Mateo fue su identificación de México y, junto a ella, una pequeña figura de adobe recién hecha, todavía húmeda, que tenía grabada en la espalda una sola palabra: bienvenido. Afuera, en el estacionamiento del centro, las cámaras de seguridad captaron a una figura pequeña, con una mochila de niño, caminando hacia el desierto. La figura se detuvo, miró directamente a la cámara con 2 pozos negros por ojos, y sonrió mostrando una hilera de dientes que no eran de humano, sino de cristal. Existe un tramo del río Bravo, lejos de los puentes internacionales y las luces de las ciudades, donde el agua se vuelve negra y tan lisa como un espejo de obsidiana. Los lugareños lo llaman el Vado de las Almas. Se dice que en ese punto, la frontera entre México y Estados Unidos no es solo geográfica, sino espiritual. Muchos migrantes reportan que, al cruzar, el tiempo se estira y las leyes de la física dejan de funcionar. Esta historia es para aquellos que creen que el mayor peligro es la corriente, sin saber que lo que habita debajo de ella es mucho más hambriento. Miguel no tuvo otra opción que confiar en el gato, un coyote que no usaba camionetas ni teléfonos satelitales. Era un hombre flaco, con una cicatriz que le atravesaba el cuello y una mirada que parecía ver a través de las personas.
El grupo era pequeño, Miguel, una pareja joven y un hombre mayor que apenas podía caminar. Escuchen bien, dijo el gato mientras se acercaban a la orilla del río a las 3 de la mañana. Para cruzar por aquí no necesitan saber nadar, necesitan saber callar. Si el agua empieza a susurrar, no respondan. Si sienten manos en los tobillos, no pateen. Solo sigan caminando. Lo que Miguel vio al llegar a la orilla lo dejó helado. El río, que debería estar rugiendo por las lluvias recientes, estaba en un silencio sepulcral. No se escuchaba ni un grillo, ni el viento en los carrizos. El agua estaba tan quieta que parecía una lámina de metal negro. El gato sacó una pequeña bolsa de cuero y arrojó algo al agua. No fue dinero, fueron lo que parecían ser dientes humanos. El agua burbujeó violentamente por un segundo y luego se calmó. Ya pagué por mi entrada. Ustedes pagarán con su peso, sentenció el coyote. Entraron al agua. Miguel esperaba el golpe del frío, pero el agua estaba caliente, casi a temperatura de la sangre. A medida que avanzaban hacia el medio del río, la niebla bajó de golpe, borrando ambas fronteras. Ya no estaban en México, pero tampoco veían Texas. Estaban en la nada. De repente, el hombre mayor del grupo se detuvo. Mi hijo, lo veo ahí abajo, balbuceó, mirando hacia el fondo del río. Miguel bajó la mirada. Gracias a la luz de una luna pálida, vio que el fondo del río no era de arena ni piedras. Estaba tapizado de rostros. Miles de rostros de hombres, mujeres y niños, con los ojos abiertos y las bocas moviéndose en un susurro silencioso que vibraba en las plantas de sus pies. Eran los que se habían perdido en años anteriores, pero no estaban muertos, estaban formando un puente humano. No lo mires, gritó el gato, pero fue tarde. El hombre mayor se agachó, como hipnotizado, y metió la mano en el agua. En ese instante, decenas de manos pálidas y largas brotaron de la superficie. No lo jalaron con violencia, lo abrazaron con una ternura aterradora y lo fueron hundiendo lentamente. El hombre no gritó, su rostro adquirió la misma expresión vacía que los rostros del fondo mientras desaparecía bajo la superficie negra, que volvió a quedar lisa de inmediato. Miguel y la pareja corrieron, chapoteando en un agua que se volvía cada vez más densa, como si estuvieran caminando sobre gelatina. Detrás de ellos, una figura empezó a emerger del centro del río. Era un ser de una altura imposible, vestido con un traje de charro raído y negro, pero su cabeza era el cráneo de un coyote envuelto en llamas azules. La entidad no caminaba, simplemente estaba cada vez más cerca. Cada vez que el ser daba un paso, Miguel sentía que un recuerdo de su vida desaparecía de su mente. Estaba perdiendo su identidad como pago por el cruce. A la orilla. Ya casi llegamos. Bramó el gato, cuya piel empezaba a desprenderse como papel quemado, revelando algo oscuro debajo. Miguel saltó hacia la arena de la orilla estadounidense y rodó por el suelo. Al levantarse y mirar hacia atrás, la niebla se había ido. El río Bravo corría normal, con su corriente marrón y su ruido natural. La pareja y el gato no estaban por ningún lado. Solo estaba él, solo en la oscuridad de Texas. Miguel logró llegar a San Antonio. Consiguió trabajo, una habitación pequeña y empezó a reconstruir su vida. Pero algo no estaba bien. Notó que, desde esa noche, no tiene sombra. Cuando camina bajo el sol, el suelo bajo sus pies permanece iluminado. Pero lo más aterrador ocurre cada vez que se lava las manos o se baña. Cuando el agua se detiene en el lavabo, Miguel no ve su reflejo. Ve el rostro del hombre mayor que se hundió en el río, mirándolo con envidia. Anoche, Miguel se despertó porque sintió la cama húmeda. Al encender la luz, vio que su colchón estaba empapado de agua de río, llena de lodo y carrizos. En la pared de su cuarto, escrita con barro, apareció una frase: faltan 3 kilos para completar tu peso. Miguel se pesó esta mañana en una báscula de farmacia. A pesar de que come bien, la báscula marcó 0. Miguel se está desvaneciendo físicamente. Sabe que el gato no lo ayudó a cruzar gratis, lo usó como un envase para traer algo del otro lado, y ahora ese algo está terminando de salir.
Hoy, Miguel tiene miedo de quedarse dormido, porque sabe que la próxima vez que cierre los ojos, no despertará en su habitación, sino que despertará siendo una baldosa más en el puente de rostros del río, esperando a que el próximo migrante pise su cara para poder, por fin, arrastrarlo hacia abajo.